Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos, que cada semana están con nosotros compartiendo estos programas, estos estudios de lo que es el libro de Primera de Corintios. Es para nosotros una bendición, un privilegio poder tener este tiempo de compartir con cada uno de vosotros en vuestros hogares a través de sus dispositivos, poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios, una carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió en ese tiempo a la iglesia que estaba en Corintios. Pero el alcance de esta carta es para la iglesia de todos los tiempos, para los creyentes de todos los lugares y en todo tiempo, que tenemos la bendición de poder estudiar, leer esta carta hoy en día. Bien, continuando con nuestro estudio, estamos en el capítulo 1. El día de hoy veremos desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Hemos visto ya en el capítulo anterior, o mejor dicho, en el programa anterior, acerca del cuerpo de la carta que comienza a dar respuesta a los informes verbales que el apóstol Pablo ha recibido de la iglesia de Corinto. Muchos problemas se están suscitando en esta iglesia de Corinto. Uno de los problemas más saltantes, y es el primero en que va a tratar, es el problema de las divisiones. En el versículo 10 al 17 del capítulo 1, ya ha tratado, ha presentado el problema de las divisiones que hay en la iglesia de Corinto. Hay facciones por causa de apegarse a un liderazgo. Hay quienes decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Algunos esgrimían su bautismo, ¿no? A mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Apolos, a mí me bautizó tal, como medio, cómo distinguirse y cómo dividirse. El apóstol Pablo les habla fuertemente ya en los versículos 10 al 17 que hemos visto en la última reunión, que el que ha sido crucificado por ellos es Cristo, y ellos se han bautizado en el nombre de Cristo. Por tanto, su problema principal de los corintios es que se están separando, alejando de la figura principal Cristo, y están viendo a personas antes de ver al Dios único, vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo les va a hablar de algo importante y necesario que la iglesia tiene que tener presente para mantener la unidad y evitar las divisiones. El poder de la cruz de Cristo. El poder de la cruz de Cristo en la iglesia es importante para que la iglesia pueda mantenerse unida. Vamos a ver ya cómo en el versículo 18 les va a hacer recordar el significado que tiene para el creyente la palabra de la cruz. Y dice así, escuche atentamente el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios, que dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aquí habla algo importante. Porque la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? ¿A qué se refiere cuando dice la palabra de la cruz? Simplemente la palabra de la cruz es el evangelio, el plan de salvación, las buenas nuevas de salvación. Así de simple. La palabra de la cruz, el mensaje del evangelio, es locura para la gente que se pierde, para el que lo rechaza. Quien rechaza el evangelio es porque lo considera una locura. Pero los que hemos aceptado a Cristo, para los que somos salvos, la palabra de la cruz o el evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito sea Cristo. ¿Y cómo es ese evangelio? En su forma más resumida, el apóstol Pablo les hizo recordar, o les va a hacer recordar en el capítulo 15, versículo 3, cuál es la esencia del evangelio. Y les dice de esta manera, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Bendito sea el Señor. Amén. Esa es la palabra de la cruz. Ese es el evangelio de salvación. Simplemente que Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, resucitó al tercer día, subió a los cielos, y un día estaremos con Él, todos los que creemos en su justicia. Bendito sea el Señor.
Así de simple, concreto y conciso es la palabra de la cruz o el plan de salvación que Pablo predicó a los corintios y que se predica en todo el mundo a través de todos estos siglos. Bendito sea el Señor. Esa palabra tan simple, esa palabra tan concisa, representa poder de Dios para salvación. No hay que añadirle, no hay que quitarle, porque es completo, preciso y conciso el Evangelio para todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Para los corintios le parecía algo muy simple esto. Y entonces comenzaba por ahí pues a infiltrarse, a querer añadir otro conocimiento al Evangelio, a distorsionar la palabra de la cruz. Vamos a ver ya en el versículo 19 y 20, Dios hace una declaración en la cual desecha la sabiduría humana, la sabiduría de este mundo, que es contraria a la sabiduría de la salvación de Dios. Y vamos a verlo y a tratar de entender lo que dice este texto bíblico. El versículo 19 y 20 dice así la palabra del Señor. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Gloria al Señor. Luego de haberles dicho de lo que significa realmente el Evangelio para los creyentes, de que es poder de Dios para salvación, la palabra de la cruz, ahora les dice que todo conocimiento contrario a esto, toda sabiduría que quiera explicar o que quiera llegar a Dios, que quiera conocer a Dios fuera de la revelación dada en su palabra o en la Biblia, Dios la desecha. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, ¿no? ¿A qué sabiduría se refiere el apóstol Pablo cuando dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos? ¿A qué sabiduría? ¿A qué entendimiento o a qué conocimiento se refiere estas palabras? ¿Será que está desechando todo el conocimiento que pueda tener los seres humanos? Hoy en día, ¿será que Dios desecha las matemáticas, la literatura, las ciencias? ¿Será a eso que se refiere? No. Cuando aquí dice la sabiduría de los hombres, el conocimiento de los hombres, se está refiriendo a ese conocimiento, a esa sabiduría que en esos tiempos y en cualquier tiempo el hombre tenía en relación a lo que es Dios, a lo que es la salvación del alma, a lo que es la creación de las cosas, a lo que es la vida futura, a las cosas espirituales. A eso se refiere, a ese conocimiento filosófico, mitológico, que era producto del razonamiento humano, que en la cultura greco-romana predominaba y era estudiado, era difundido en las grandes esferas intelectuales. Por ejemplo, conocimiento acerca del más allá, acerca de la vida eterna, ¿no? Acerca de la vida espiritual, del alma, del cuerpo. Ese conocimiento que trataba de alcanzar el conocimiento de Dios, que trataba de alcanzar la salvación del alma en sus términos que ellos conocían. A eso se refiere conocimiento y sabiduría humana. Lo que está relacionado o que estaba relacionado con lo que es la salvación del alma, ¿no? Ese tipo de razonamientos que estaba inmerso en la mitología griega, en la mitología romana, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el inframundo, el submundo? El mundo allí en los cielos. Esas cosas. Los sabios de ese tiempo creían dominar estas cosas, creían conocer cómo funcionaban las cosas espirituales. Pero ese conocimiento era un conocimiento totalmente distinto, totalmente contrario a la revelación de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por tanto, cuando dice que Dios desecha el entendimiento de los entendidos y destruye la sabiduría de los sabios, se refiere a esa sabiduría que trata de alcanzar, que trata de explicar a Dios, que trata de ganarse la salvación. Por tanto, si los corintios
iban a inclinarse a estudiar esas cosas, a mezclar ese conocimiento con la palabra de Dios, eso les traería divisiones a lo largo de su vida. Bendito sea Cristo. Por tanto, no es un llamado a la ignorancia, ni un desprecio al conocimiento, a la preparación, a la ciencia, al arte de poder comprender, entender la lectura. No, es una crítica, es un ataque frontal, es un desechar todo conocimiento y sabiduría que pretende explicar a Dios fuera de la revelación bíblica. Bendito sea el Señor. Tercero, Dios les va a manifestar también la incapacidad de esa sabiduría del mundo, de esa sabiduría humana, para conocer a Dios. Les va a decir que esa sabiduría, esos conocimientos que a lo largo de la tradición greco-romana, a lo largo de la mitología y la filosofía ha almacenado, y que los hombres de ese tiempo lo tienen como normas, como verdades absolutas, con eso el hombre no puede conocer a Dios. Tiene que despojarse de ese conocimiento que tiene, que es humano sobre Dios, que es falso, si quiere realmente alcanzar la salvación. Y lo dice así el versículo 21 para adelante, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito sea Cristo. Dice que por la sabiduría de Dios, el hombre no ha podido alcanzarla. Por sus propios medios, por su propio esfuerzo y razonamiento, el hombre no puede alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La que viene de su palabra, la que viene revelada en las Escrituras. Pero el hombre no va a poderla. No puede, por más que quiera. ¿Por qué? Porque él está, su entendimiento entenebrecido, velado por el pecado y por su conocimiento propio que él ha hecho de Dios. ¿Sí? Su propio conocimiento de Dios, sus mitologías, sus filosofías, sus razonamientos acerca de lo que ellos piensan, lo que es la vida espiritual, no les va a permitir alcanzar la sabiduría de Dios. El hombre común no puede alcanzar a través de su razonamiento entender a Dios. A Dios le ha placido salvar. A Dios le ha placido salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación, dice, ¿no? La locura de la predicación, es decir, simplemente exponer el plan de salvación. El griego estaba acostumbrado, el romano, a discutir, a razonar. No es que sea malo discutir, razonar. Hay que discutir, hay que razonar en muchas áreas de la vida del ser humano. Pero en cuanto al conocimiento de Dios y de su salvación, hay que escuchar, creer y aceptar, porque son verdades absolutas. Sí, de esa manera funciona el Evangelio. Bendito sea Cristo, ¿no? Entonces, en el ser humano, en su sabiduría, no ha podido ni puede alcanzarlo. Tiene que despojarse de esos conocimientos que tiene, ¿no?, para poder así acercarse a Dios sin una concepción previa. Hay muchas personas que dicen: yo sé de Dios, yo he tenido experiencias con Dios, ¿no? Sí, yo he estudiado a los egipcios, yo he estudiado muchas culturas, dice, ¿no? Y todas se parecen, ¿no? Todas se parecen, todas son iguales, ¿no? Y ya sé bastante de Dios, dice, ¿no? Y desechan las Escrituras, desechan la revelación bíblica. Esa gente que se cree muy sabida, de mucho conocimiento, pues entonces no va a poder alcanzar realmente, porque su conocimiento humano lo hace llenarse de orgullo y desechar la revelación de la palabra del Señor. Bendito sea Cristo. Y ya en el versículo 22, dice así la palabra del Señor: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bendito sea el Señor. Bien, la sabiduría humana, el conocimiento humano sobre Dios estaba tanto en el mundo gentil como los griegos, los romanos, pero también en el mundo judío. Los judíos también tenían su propia concepción de Dios, su propia teología sobre las Escrituras. Cuando decimos su propia teología, quiere decir su modo de entender las Escrituras.
tenían los judíos. Porque los judíos piden señales, dice. ¿Cuál era la percepción del judío acerca de Dios, de Cristo, del Mesías, del Salvador? Para un judío, pues el Mesías, el Cristo, debía ser una persona, un ser que haga muchas más señales que las que hizo Moisés. Por eso dice, los judíos piden señales, porque para ellos el Cristo, el Mesías, los libertaría de sus enemigos con más señales de poder que las que hizo Moisés. Si vemos en el libro de Éxodo, con gran potencia de señales Dios libertó por mano de Moisés a Israel de Egipto. Ellos esperaban que su Mesías, su Cristo, hiciese muchas más señales para que sea realmente el Mesías que ellos tenían en su mente y en su corazón, en su concepción de las Escrituras, según su interpretación de ellos. O sea, según su teología, según lo que habían estudiado las Escrituras del Antiguo Testamento y según cómo lo entendían. Esa es su teología. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, porque los judíos piden señales, ¿no? Y para el judío, la palabra de la cruz, el evangelio, es tropezadero, es escándalo. ¿Cómo es que el Mesías va a morir en un madero? ¿Cómo es que el Mesías va a morir colgado en un madero? Cuando ellos entendían, según su entendimiento de las Escrituras, en Deuteronomio 21:23 dice, maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo una persona que la ley dice que es maldita va a ser nuestro Mesías? Era inconcebible. ¿Cómo si el Mesías es Dios va a morir crucificado? Era tropezadero, era un escándalo para un judío formado aceptar a Cristo. Por eso dice, la palabra de la cruz ciertamente tropezadero para los judíos. Escándalo. No puede ser así el Cristo, el Mesías. ¿Y cuál era la percepción del griego? Para los gentiles el evangelio era locura, porque ellos tenían su propia concepción de lo que eran las cosas espirituales, lo que es Dios, lo que es la salvación. Ellos tenían las tradiciones filosóficas de Platón, Aristóteles, asumidas como verdades ya, irrefutables, en los tiempos que el apóstol Pablo está predicando. Asimismo también, los griegos, los gentiles, tenían su propia percepción de lo que era Dios, la divinidad, lo eterno, las cosas espirituales. Ellos tenían su propia concepción, sus verdades que las consideraban absolutas, irrefutables para su época, que era manejado por la gente más sabia, por la gente más filósofa, por la gente que manejaba ciencias, conocimiento. Y se creían muy conocedores de las cosas de Dios, el espíritu, la salvación, el alma, la eternidad. Dentro de ese conocimiento, pues, una de sus verdades era que lo divino no podía mezclarse con lo humano, ¿no? Lo espiritual con lo carnal no podía mezclarse. Jamás un ser divino se iba a mezclar con un ser humano. Por eso el evangelio, la encarnación de Cristo les era locura para ellos, ¿no? Sí, de esa manera consideraban de esa forma. Al hombre lo consideraban tanto un ser material, carne, como alma también. Pero el alma es bueno, pero la carne era malo, decían. Entonces la manera como purificarse y ellos un día ser libres y alcanzar la salvación era afligiendo el cuerpo. Afligiendo el cuerpo. Por eso cuando ellos morían, la muerte era liberación del alma. El alma se liberaba y se unía a la divinidad. Así tenían su concepción. Por eso la resurrección era algo inconcebible para la sabiduría humana de ese tiempo. La resurrección quería decir que volver al cuerpo otra vez. Eso era una locura. Cuando ellos querían liberarse, según sus conocimientos, según su sabiduría sobre las cosas espirituales, el hombre debía liberarse, su alma debería liberarse de su cuerpo. Y hablarles de que va a haber resurrección, volveremos al cuerpo, para ellos será locura. Por eso cuando el apóstol Pablo en Atenas comienza a predicar en el Areópago, le escuchan los filósofos, y cuando él comienza a hablar sobre la resurrección, comienzan a burlarse de él. Y simplemente ya no le quieren escuchar. ¿Por qué? Porque para ellos una verdad absoluta era separarse del cuerpo. La resurrección era una locura simplemente, ¿no? Su filosofía,
su conocimiento, su sabiduría, sus verdades absolutas, los tenían cegados y no les permitían escuchar la verdad para salvación. La palabra de la cruz no lo querían escuchar. Bendito sea Cristo. Y esas doctrinas, ese pensamiento filosófico, esa sabiduría humana, era la que estaba contaminando a la iglesia de Corintios. Por eso que en el capítulo 15 de Primera de Corintios vamos a ver que el apóstol Pablo tiene que tratar el tema de la resurrección, todo un capítulo completo, porque era una doctrina en la cual estaba siendo atacada por la sabiduría filosófica de ese tiempo. Y la iglesia estaba siendo afectada, ya los primeros estragos eran las divisiones. Hoy en día es igual, mis queridos hermanos, amigos. Hay gente que se cree muy conocedora de Dios. Hay gente que apenas ha leído la Biblia o que nunca ha leído la Biblia. Ha leído un montón de documentos, un montón de libros esotéricos, gnósticos, y se cree muy conocedora de Dios. Y cuando conversa con un cristiano bíblico, pues nos habla con desprecio a veces. Nos pregunta si hemos leído tal cosa, historia de acá, esto. Y se jactan de que conocen mucho de Dios. Se jactan de que conocen de todas las religiones, ¿no? Y a final de cuentas están en la calle. Uno les predica el Evangelio, la palabra de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, somos pecadores. La única manera de ser salvos es a través de Cristo. Les parece algo muy simple. Por eso, la palabra de Dios hay que escucharla con fe, hay que creerla y hay que predicarla tal como está en la palabra de Dios, en las Escrituras. Muy bien, ahora el apóstol Pablo va a hablarles ya acerca de la superioridad de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El Evangelio, Cristo. Y esto está en el versículo 24 para adelante. Dice así la palabra de Dios, escuche. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Bendito sea Cristo. Luego de hablar de la sabiduría humana, de las filosofías, las mitologías, todo aquello que va contaminando a la iglesia, todo aquello que se creía en ese tiempo superior a la palabra de la cruz o a la palabra del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo pone énfasis que para tanto judíos como griegos que nos hemos convertido a Cristo, que creemos por fe en la palabra del Evangelio, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es todo. En Cristo se resume todo lo que es la salvación, todo lo que es la creación, todo lo que es el futuro, la vida eterna, la vida pasada. Todo es en Cristo y al final todo será para Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Y va a hacer una comparación, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Será que Dios tiene algo insensato? No, sino que está haciendo aquí una figura. Si Dios tuviese algo insensato, si en la palabra de la cruz y en el mensaje del Evangelio, siquiera hubiese algo insensato, si hubiese, sería más sabio que cualquier conocimiento del hombre. Y lo débil de Dios, si en el mensaje de la cruz, si en el mensaje del Evangelio hubiese algo de debilidad, sería más fuerte que toda sabiduría o todo el conocimiento de los hombres. Si hubiese, claro está. Pero de esta manera, ¿no?, la palabra de Dios está expuesta. De esta manera, el apóstol Pablo les hace saber, les hace conocer a los creyentes que ellos estaban completos en Cristo. Ellos debían fijar sus ojos en Cristo, en su doctrina, en su enseñanza, y no dejarse influenciar por la sabiduría, el conocimiento de ese tiempo. Si bien el conocimiento de ese tiempo, saberse lo que es la filosofía platónica, aristotélica, manejarla y discutirla, era atractivo, te hacía sentir más importante, ¿sí? Entonces, eso no era el objetivo de la iglesia. La iglesia de Cristo, los nuevos creyentes en Corinto no necesitaban sobresalir ni hacerse distinguir entre la sociedad.
Ellos debían seguir predicando a Cristo, debían seguir creyendo a Cristo, debían seguir estudiando a Cristo y predicar el Evangelio tal como les ha sido dado. No necesitaban hacer cosas, agregar cosas al Evangelio, conocimientos, para atraer a los no creyentes, para hacerlo más atractivo, más interesante a los sabios y filósofos. No, deben seguir predicando el Evangelio tal y cual ha sido entregado. Entonces, este era el problema de los corintios, que aquí en esta parte ya el apóstol Pablo les remarca que la palabra de la cruz, el Evangelio, es realmente sabiduría y poder de Dios. Amén. Ahí nos vamos a quedar, ahí vamos a detener el estudio. Ya la próxima semana continuaremos con la última parte ya de este capítulo 1. Dios nos ayude, Dios nos bendiga a mantener siempre ese espíritu de fidelidad y pureza del Evangelio. Tal vez simple, pero a la vez profundo, porque es palabra de Dios, que será revelado, será cada vez profundizado, conforme el Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios le bendiga, mi hermano, mi amigo. Será hasta un próximo programa. Oremos al Señor encomendando nuestro corazón a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que cada hermano, cada amigo que esté escuchando este programa, Señor, sea tocado, sea motivado. Tu Espíritu Santo lo mueva a conocer más la revelación tuya a través de tu palabra. Ayúdanos a comprenderte más, a entenderte más, para poder, Señor, amarte mucho más y compartir tu palabra con cuanto lo necesita. Gracias. Bendice a cada amigo, cada hermano, cada familia, Señor, que en esta hora nos escucha. Tu bendición sobre todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.